Buenas noches, compañeros. ¿Sí me escuchan? Buenas noches, sí, señora. Bueno, pues me presento. Mi nombre es Indira Salazar, enfermera del proceso de formación y capacitación de la EPS-AIC. Pues en nombre de los compañeros de Sinergias, agradecemos pues la participación el día de hoy. Hoy nos va a acompañar el doctor Fernando. Entonces, doctor, si nos estás escuchando. Buenas noches a todos. ¿Me escuchan? Sí, Doctor sí te Fernando, escuchamos. muchas gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias, jefe Indira, por permitirnos el canal y de pronto vamos a estar un poquito intermitentes las compañeras del equipo de Sinergias porque venimos de Santander de una actividad. Pero muchísimas gracias. ¿Ya contestaron el pretest? Listo, entonces compañeros, mientras el don va mirando a ver lo de la proyectar las diapositivas, denme un segundo, ya vuelvo y les comparto el link de asistencia y el del pretest para que lo vayan diligenciando, ¿listo? Entonces denme un momento, ya vuelvo y se los comparto. Listo, doctor Fernando Andrés, muchísimas gracias. ¿Podemos comenzar? Muy bien. Cuando usted esté listo. Claro que sí. Muy amables a todos por su asistencia. Me siento realmente halagado porque me hayan permitido estar en esta reunión. Mi nombre es Fernando Andrés Caicedo. Soy ginecobstetra de la Universidad del Valle, egresado de médico general de la Universidad del Cauca, perteneciente a la Asociación Caucana de Obstetricia. Mi desempeño en el Hospital Susana López de Valencia, en donde estamos, no solo yo, sino todo el equipo de obstetras a las órdenes de ustedes. Quiero preguntarles si me están escuchando, me están viendo mi presentación. Le escuchamos muy bien y se está viendo su presentación, profesor. Muy bien, entonces vamos a arrancar. Bueno, las hemorragias de la primera mitad del embarazo es una de las patologías más frecuentes, si no la más frecuente que tenemos nosotros en nuestra consulta de urgencias en todos los niveles, principalmente el nivel 1, en donde acuden la gran mayoría de nuestras pacientes y las cuales de nuestra atención depende el destino de esta misma paciente. Aparte de esto, es una de las principales causas de muertes que tenemos hoy en día, lamentablemente en nuestro departamento por hemorragias, por lo cual es prioridad que estemos enterados del manejo adecuado, del diagnóstico adecuado y la prevención en la mayoría de los casos de este tipo de entidades. Bueno, para comenzar, pues las hemorragias de la primera mitad del embarazo afectan aproximadamente al 25% de las embarazadas, ¿no? De las cuales más del 50% de ellas van a tener un curso desfavorable, es decir, el embarazo se va a perder. Y siempre la atención de cualquier paciente obstétrica
o mejor dicho, mujer embarazada con sangrado, es de atención inmediata. No podemos darles esperas, no podemos decirle venga mañana, tiene que ser de atendida inmediata en el momento en que aparece. Por tal motivo tenemos que hacer una muy buena historia clínica, una anamnesis correcta. La fecha de última menstruación que tanto nos hemos estado olvidando debe ser prioridad para nosotros para poder calcular una eventual amenorrea, considerándole una amenorrea más de retraso de un mes, ¿ya? Si tiene que venirle el día de hoy la menstruación, pues en una semana ya hay una amenorrea. Y ante cualquier amenorrea, por favor, paciente con vida sexual activa, que no esté planificando, con sangrado, tenemos que pensar en una hemorragia de la primera mitad del embarazo y debemos hacer la atención correcta, ¿ya? Hay que tener en cuenta también el deseo de los embarazos. Muchas pacientes desean a terminar su embarazo de manera voluntaria, bien sea manifestada en los hospitales, pero todavía existen muchas pacientes que no quieren que sepan y sin embargo hacen sus maniobras de manera no formal, no intrahospitalaria. Por tanto, es una pregunta que nunca nos debe faltar. Señora, ¿se ha hecho o no se ha hecho maniobras para no tener a su embarazo? La respuesta, cual sea, siempre debe ser anotada, puesto que en la eventualidad que haya algún tipo de complicación, siempre tenemos que anticipar que la paciente no nos informó o sí, dependiendo de su nivel de certeza en este aspecto. El test de embarazo es nuestra primera herramienta, debemos tenerla disponible en todos los niveles y es importantísimo que lo haga un laboratorio. A veces las pruebas rápidas que las hacen las mismas pacientes se quieren ver embarazadas o no de acuerdo a su gusto. Por tanto, la del laboratorio que hace un laboratorista independiente del deseo de la paciente es mucho más importante. Y hoy en día que todo el mundo recurre a las ecografías, siempre hay que preguntar, ¿tiene ecografías? ¿No tiene ecografías? Más adelante vamos a ver que es una de las herramientas más importantes para poder saber dónde quedan los embarazos. Al examen físico, por favor. Inestabilidad hemodinámica, paciente pálida, diaforética, paciente que no se sostiene, paciente que se desmaya, paciente que es de atención inmediata. Examinemos, por favor, la irritación peritoneal o el signo de Blomberg, que ahí lo estoy describiendo aquí, que es presionar la cavidad abdominal y soltarla súbitamente para ver si hay o no una irritación del peritoneo, nos puede orientar hacia las formas más graves de hemorragias de la primera mitad del embarazo, como es el embarazo ectópico. Por tanto, nunca nos debe faltar en ninguna paciente y nunca debemos dejar de consignarlo, porque puede virar, puede que en el momento en que usted la examine sea un Blomberg negativo y ponerse positivo en el transcurso de su hospitalización o de su observación. Las causas no obstétricas deben estar a la orden del día. No todo lo que sangra por vagina es un embarazo. Puede haber pólipos, pueden haber miomas, pueden haber cuerpos extraños. Miremos, por ejemplo, aquí en la izquierda, a la parte inferior, hay un pólipo. Y no necesaria, y sangra tanto como si pareciera un embarazo. Por tal, el espéculo es fundamental que lo utilicemos en toda paciente obstétrica, especialmente de toda paciente que sangra. Vamos a ir directamente a las definiciones, pues los embarazos, la paciente con amenorrea, test de embarazo positivo y sangrado, pues siempre vamos a tener como el diagnóstico de que pueda o no estar a riesgo la pérdida de esa gestación. Por lo tanto, es importante que definamos el origen o la etiología de esos sangrados. Por tanto, voy a referirme a las definiciones más importantes y más llamativas que vamos a utilizar en esta charla. Embarazo en embrionado corresponde a aquella embarazo en el cual se forman todos los elementos, membranas, líquido, placenta, pero no se forma el embrión. Equivaldría a un huevo güero en las gallinas, que pues ustedes, los que han tenido oportunidad, saben que son huevos que salen sin pollito. Lo mismo da en la raza humana, pero acá se llama huevo anembrionado. Y si vamos a un criterio más específico, cuando hacemos ecografía, si este saco lo medimos y nos da más de 25 milímetros, es un diagnóstico de certeza de que es un huevo anembrionado. Por ejemplo, este no sería un embarazo no viable. Embarazo ectópico es aquel embarazo que se forma por fuera de la matriz, generalmente en las trompas, o puede también localizarse en otros órganos. Muchas veces se aborta, termina pegado al epiplón, termina pegado al intestino,
Hay casos que se han descrito hasta en el hígado, porque el embrión se comporta como un pequeño tumor y él es capaz de pegarse y donde ve que haya un lecho vascular, ahí va y se prende. Afortunadamente, casi nunca salen de las trompas y o máximo a los ovarios, por lo tanto, es allí donde vamos a buscarlos. Aquí vemos, por ejemplo, un embarazo roto, embarazo ectópico roto. Pérdida gestacional temprana, pérdida que se da antes de las 13 semanas, ¿no? Muerte embrionaria, embrión que vemos que mide 7 milímetros y no se le ve latido cardíaco, ¿ya? Aborto completo, importante esto. Cuando uno habla de aborto completo es aquel aborto que expulsa todo el contenido. Muchas veces se ve esto cuando son embarazos chiquitos, por ejemplo, de 7 semanas. Una menstruación de 7 semanas, muchas veces queda solamente, como vemos aquí en esta imagen, una pequeña línea endometrial que si mide menos de 15 milímetros, muchas veces nos ayuda a hacer el diagnóstico, asociado a que ya no tiene sangrado, a que ya no siente dolor, a que ya se siente normal. Aborto incompleto, pues lo contrario, cuando hay retención de algunos restos, como vemos en la imagen de abajo. Muchas veces se quedan pedazos de corión, de placenta, de membrana, coágulos, los cuales pueden tener un espesor, cuando uno mide de aquí a acá, mayor a 15 milímetros. En estos casos, pues ya se da un manejo diferencial. Aborto espontáneo, pérdida no provocada, por debajo de la semana 20. Y amenaza de aborto es aquel embarazo con sangrado vaginal antes de las 20 semanas, con actividad cardíaca, o sea, embarazo viable, pero con el cuello cerrado. Otras definiciones que pues, también son importantes que las sepan: un embarazo no viable, pues aquel que no tiene posibilidades de que llegue a 9 meses. Un embarazo viable es el que potencialmente puede llegar a 9 meses. ¿Ah? Y un intrauterino de viabilidad incierta, que es uno de los diagnósticos más difíciles de hacer y es motivo de esta charla, como también el siguiente definición, que es el embarazo de localización desconocida, con test de embarazo positivo y signos ecográficos donde no se sabe dónde está, si dentro o fuera del útero. Bueno, para este fin vamos a utilizar algunos métodos diagnósticos. Voy a hablar específicamente de los que nos interesan para el diagnóstico y la localización y el destino del embarazo temprano. Para eso vamos a tener entonces la hormona beta-HCG cuantitativa, la cual vamos a medir de dos maneras. De manera cualitativa, con una prueba de embarazo, o cuantitativa, cuando le hacemos mediciones en números. Vamos a hablar de la primera, que es la más común, la más frecuente, la que usamos todo el tiempo, que es la prueba de embarazo, como vemos aquí en el recuadro azul, en la cual nosotros sabemos que desde la semana 3, o sea, a los 15 días, la ovulación, si se fecundó a los 15 días, allá desde la tercera semana, o sea, una semana antes de la falla menstrual, podemos detectarla. Las pruebas de embarazo son muy sensibles hoy en día, ¿no? Pero nos da el valor positivo o negativo, ¿no? Si está positivo, es que realmente puede estar positiva, ¿no? Pero la prueba de embarazo negativa, sí, definitivamente es negativa. ¿Qué quiere decir eso? Que toda prueba de embarazo positiva no necesariamente nos va a dar la certeza del embarazo, ¿no? Por lo que puede que cuando son cualitativas, como les decía anteriormente, dependa de cómo usted la quiera ver o del modo que la ha hecho, especialmente si son pruebas caseras, las que se hacen en orina. Por tanto, considero yo muy prudente que para confirmar todo esto, en la medida de lo posible, se haga en un laboratorio con un laboratorista experto que lo hace en plasma, en donde nos puede dar un resultado mucho más verídico y más acorde a lo que nosotros podamos llegar a pensar o estar sospechando. La segunda manera es la beta-HCG de manera cuantitativa, o sea, en número, en la cual, como vemos en la imagen de abajo, la produce lo que va a ser la placenta, y a medida que va creciendo, va incrementándose de manera exponencial, es decir, cada vez va a ser más y más grande, porque el trofoblasto, que va a ser el nombre que tiene lo que va a ser finalmente la placenta, crece y se enraiza, por decirlo bien,
dentro del útero provocando cada vez más esta hormona, ¿no? Esta hormona siempre va a ir en aumento, generalmente por allá hasta la semana 20, ya después la placenta por sus propios medios no crece más, pero sigue produciéndose en menores cantidades. Hay que tener en cuenta lo siguiente, nos interesa son las primeras semanas, básicamente hasta la semana 20, y sabemos que la beta-HCG es fundamental para poder saber en dónde está el embarazo y la vamos a correlacionar con otros medios diagnósticos como en la ecografía. De tal manera que si de pronto tenemos una ecografía en donde no vemos embarazo, pero tenemos una beta-HCG inicial menor a 1500 unidades, ¿no? Generalmente tenemos que hacer un control para ver si aparece o no posteriormente el embarazo. Y mínimo debe subir un 49% a las 48 horas. No quiere decir que más de esto es lo normal esperado, pero como mínimo debe subir cuando tenemos este valor 49%. Si está entre 1500 y 3000, mínimo debe subir un 40%. Y si es más de 3000 unidades, mínimo debe subir este 33%. ¿Qué quiere decir? Si aumenta menos de estas cantidades, ojo, ya no es un embarazo normal y empiezan a aparecer las variables que nosotros estamos buscando, o un embarazo ectópico o un embarazo no viable. Lo normal es que estos valores suban mucho más a las 48 horas de estos porcentajes. Quiero explicarme muy bien. Lo anormal es que suban menos de estas proporciones. La ecografía ha sido nuestra herramienta base para este tipo de sangrados, este tipo de casos. Nos ayuda a tener todas estas bondades para poder realizarla y justificarla, localizar el saco, mirar los signos tempranos, mirar si de pronto ese embarazo está por fuera, si hay masas, sobre todo en los embarazos ectópicos, líquidos o alguna otra cosa que esté incluida en la zona pélvica, ¿no? Identifica a ver las estructuras iniciales, la actividad cardíaca, ¿no? Y también en caso de pérdida gestacional, los restos. Entonces, como tal, es una herramienta fundamental. Básicamente, en este tipo de hemorragias, la ecografía transvaginal, que considero que hoy en día es de una utilización muy popular. Bueno, para efectos de la charla, nosotros lo que nos interesa es saber, en este caso, por ejemplo, la viabilidad del embarazo. Cuando logramos saber que el embarazo está dentro del útero, ¿no es cierto? Y está sangrando, pues tenemos que ver si está o no favorable a que continúe o no. Por tanto, hay estructuras que nos sirven para poder definir, ¿no? Si va a haber o no una pérdida temprana de la gestación. Lo normal, ¿qué es? Lo normal es que veamos estas estructuras, el saco gestacional, que anteriormente les mostré una imagen, la vesícula vitelina, que son estructuras preembrionarias, las cuales deben al menos verse después de la semana 5, contado a partir de la fecha de última menstruación, más el cálculo que nos hacen los computadores de los ecógrafos, ¿no? Lo mismo, la vesícula vitelina es una estructura chiquitita que mide 5 milímetros de diámetro y que justamente cuando la vemos decimos ya el embrión viene en una semana o en poquito tiempo. Entonces, si no vemos estas estructuras de manera correcta, pues podemos estar sospechando el diagnóstico de pérdida gestacional temprana. ¿Qué nos hacen sospechar eso? Un diámetro, como veíamos antes, por debajo de 25 milímetros. Nos lo hace sospechar, pero no nos lo diagnostica, ¿ya? Un embrión, una actividad cardíaca en donde no la vemos, que no hay actividad cardíaca. Por lo tanto, generalmente tenemos que estar pidiendo controles posteriores. O si el saco gestacional es no tan grande, es casi igual al embrión, es decir, la diferencia es menor a 5 milímetros. En estos casos podemos sospechar pérdida gestacional temprana. Puede que se va a perder, pero hay casos en los cuales el embarazo aún sigue teniendo estas condiciones. Cuando ya diagnosticamos pérdida temprana, pues un diámetro mayor de 25 milímetros, ya podemos hablarle, señora, ya su embarazo es un huevo güero, no va a llegar nunca, no tiene embrión, ¿para qué seguimos insistiendo? Si el embrión, después de que usted lo ha visto y sin actividad cardíaca y a las 2 semanas no le ve nada, pues con más razón, quiere decir que ese embrión ya murió.
En cuanto a la vesícula vitelina, como les digo, si uno ve la vesícula vitelina, espera que a la semana la vea, pero si no ve embrión, o la ve más deforme, o la ve de gran tamaño, no, ya es prácticamente diagnóstico de que ese embarazo se ha perdido. Acá tenía también, pues nosotros vemos los embriones, me han escuchado hablar del embrión, pues que es el feto, el cual está en formación. ¿Cuándo lo debemos ver? Para aquellos compañeros de las áreas rurales que pues, tienen un ecógrafo y pueden hacer algunas veces ecografía para poder descartar algún tipo de enfermedad con el ecógrafo. A las 6 semanas debemos verlo. Si no vemos un embrión a las 6 semanas dentro del útero, motivo de gravedad, tenemos que estar muy atentos. Y si tiene 6 semanas y medio y no le vemos fetocardia, pues tenemos que tener cuidado. Por eso, sabemos que si tiene menos de 7 milímetros sin actividad cardíaca, nos da una esperita, porque ellos crecen muy lentamente, muy rápidamente. Y si en una semana después en control lo vemos que está sin actividad cardíaca, aún así haya crecido, pues es un embarazo perdido. También cuando hay ausencia de embrión y tiene más de 6 semanas, ni para qué, es una pérdida gestacional que se confirma generalmente en los controles a la semana, o cuando también hay que tener en cuenta la embriocardia. Cuando tenemos una embriocardia menor a 85 en algunos autores, otros dicen menor a 100, hay que advertirle que hay que revisar nuevamente, porque eso puede estar asociado a alguna malformación cardíaca que posteriormente no permitirá seguir el desarrollo normal del embrión. Bueno, aquí vamos a hablar ahora, vamos a enredarnos con estos esquemas, pero realmente no lo son tanto. Yo he traído estos esquemas para facilitar la explicación de las conductas, porque realmente lo más importante aquí es la toma de decisiones adecuada en el momento justo. Tenemos, como decimos, vamos a manejar las hemorragias de la primera semana del embarazo y tiene un sangrado en gestaciones menores a 12 semanas. ¿Qué es lo primero que hay que hacer después de hacer el diagnóstico con la anamnesis, con la prueba de embarazo y con todos los antecedentes? El examen físico. El examen físico nos puede dar 4 posibilidades. La más grave de todas, que la señora esté inestable y tenga un abdomen agudo, como hablamos ahora del Blomberg. La paciente tiene, como primera medida que usted sospecha, un ectópico y por lo tanto esa paciente no es de su nivel. Resucítela y mándela al nivel superior porque hay que considerar cirugía inmediata. Si al examen físico usted le encuentra que no está embarazada, o trae la prueba de embarazo negativa, pero está sangrando, pues hay que pensar en las causas no obstétricas, un pólipo, un mioma abortado, un dispositivo intrauterino, un cuerpo extraño. Pues usted lo mira, le examina con el espéculo y en la medida que usted pueda resuelve en el nivel donde está, o si ya no puede, pues lo manda al nivel superior para que le hagan la resolución. Si usted observa el cuello abierto y ve restos, pues uno muy seguramente lo primero que dice es que esa gestación estuvo dentro del útero y se perdió. Por tanto, si ese es el caso, pues hay que darle tratamiento según lo que vamos a hablar más adelante. Y aquí viene el caso más complicado, la paciente que sangra, pero está estable, el cuello está cerrado. Podríamos hablar de que es como si fuera una amenaza de aborto. En ella, entonces, si no ha tenido antecedentes, si no tiene controles prenatales previos, si no tiene ecografías, ¿qué es lo que hay que hacerle? Pues hágale una ecografía. Y en la medida de la necesidad y en la medida de sus recursos, una beta-HCG, pero racionalizando bien este último examen. La ecografía va primero. Si en la ecografía nos muestra un embarazo ectópico, como veremos más adelante, o hay signos sugestivos, ¿no? De una vez vaya remitiéndola para que se haga los exámenes respectivos en los niveles superiores. Si hay un embarazo, pero de hacerle las pruebas positivas, pero resulta que usted no ve nada en la cavidad uterina, dice cavidad vacía o endometrio engrosado únicamente, podría ser podría ser una pérdida gestacional temprano o un embarazo de viabilidad incierta. Dependiendo de la estabilidad, usted puede, y de donde esté, puede incluso repetir la ecografía para ver si aparece ya dentro, ¿no? O en casos en donde haya duda, sobre todo en la viabilidad incierta, entonces toca pedir ahí sí en nivel superior, o si usted lo dispone, de beta-HCG para ver la progresión o la disminución o el decrecimiento de esta hormona. Si encuentra un embarazo viable intrauterino, sangrando, cuello cerrado, eso es una amenaza de aborto,
le da el manejo respectivo y si persiste el sangrado, posteriormente le hace una nueva ecografía de control. Pero aquí, si resulta que tiene un embarazo que no es intrauterino, tampoco usted está seguro que es un ectópico, viene la pregunta mágica. ¿Usted tiene ecografías previas, señora? Si le dice que no, pues ahí viene el diagnóstico que vamos a ver enseguida. Embarazo de localización desconocida. Pero si le dice que sí, y usted en esa ecografía ya no vio embrión, ya no vio nada, pues es un aborto completo o incompleto y el manejo se hará según la edad gestacional y los restos que queden. Este tal vez es el diagnóstico que más voy a enfatizar. Este es el que realmente nos puede llevar a la paciente a complicaciones mayores, sobre todo porque si no nos demoramos en hacer los diagnósticos, pues va a terminar la señora con un sangrado masivo, un choque hemorrágico y pues se puede arriesgar la vida de la señora. El embarazo de localización desconocida es aquella en la cual tenemos una prueba de embarazo positiva, pero no ubicamos el saco gestacional. Aquí está la prueba de embarazo, las dos rayitas del Comfort test o el test de embarazo, y aquí vemos un útero vacío. Entonces, realmente muchas veces la paciente no sabe la fecha de última regla, o sea que no tenemos certeza de cuántas semanas tiene, como para decir si tiene más de 6 ya deberíamos ver algo o no. Por tanto, es ahí en donde la beta-HCG nos puede ayudar mucho. Y la medida de ella sería, especialmente a cada 48 horas, es la conducta adecuada para poder localizar un embarazo. Siempre, por favor, tenemos que descartar primero el embarazo ectópico. Si encontramos esta mezcla de test de embarazo positivo y ecografía sin localizar, más una fecha de última regla desconocida, siempre pensemos en un ectópico primero. Por tanto, debemos estarle viendo cómo está el abdomen, si hay signos de irritación peritoneal, si hay signos de inestabilidad hemodinámica, si hay anemia, por lo tanto, hemograma, y es uno de los exámenes primordiales para poder diagnosticar si hay una baja. Por ejemplo, le tomaste un hemograma ahora y en unas horas ya está perdido 1 o 2 gramos, puede estar sangrando. Entonces, para eso es importante, porque siempre tenemos que pensar primero en un embarazo ectópico cuando estemos ante este diagnóstico de embarazo de localización desconocida. Bueno, estos son los esquemas que realmente pues uno los ve y se asusta de ver semejante cantidad de números y cifras. Sin embargo, esto se resume en 2 cosas. Todo esto busca, son acciones que se buscan con base en dos exámenes, que es la ecografía y la hormona beta-HCG, con el fin de saber en dónde está el embarazo. Realmente esto se resuelve así. Siempre que vamos a buscar el embarazo cuando es de localización desconocida, tenemos que saber si la señora ha tenido ecografías previas, ¿no? Si tenía una ecografía previa donde se veía el embrión vivito y todo, y en la siguiente ya no se ve nada o perdió restos, pues es un aborto completo, pues ese ya se resolvió solo el problema. El problema es cuando no tiene ecografías, ¿no es cierto? En donde queda este diagnóstico de embarazo de localización desconocida. Cuando tenemos la ecografía, tenemos que entonces ya apoyarnos con la hormona beta-HCG. En donde lo dispongan, hay que aplicarla teniendo en cuenta ciertos criterios. Primero, que la beta-HCG sabemos que es una hormona que va subiendo y asciende de manera exponencial, no siempre en todos los embarazos a igual velocidad, pero se ha tenido en cuenta que cuando tiene unos valores entre 1500 y 3000 o 3500 en algunas otras publicaciones, ya debemos ver un embarazo, ¿no? Si no lo vemos, tenemos que sospechar un ectópico, ¿no? Vamos por acá. Si tiene más de 3000 o 3500 unidades, ya debemos ver ese embarazo, pero no lo vemos. ¿Qué pasó entonces? Tenemos que mirar si la señora está sangrando y tiene o no expulsión de restos. Si tiene expulsión de restos, si tiene más de 3000, pues puede ser un embarazo mayor, grandecito, que se perdió y puede tratarse de un aborto retenido. O a veces, no, pero eso tampoco se excluye que pueda tener un ectópico o un embarazo intrauterino temprano. Por tanto, estas pacientes
Si están inestables, es mejor urgentemente remitirlas para una evaluación adecuada. Y también pues, yo creo que es mejor remitirlas para que se les haga el seguimiento ultrasonográfico especializado y niveles de beta-HCG para ver que no vaya a tener un embarazo ectópico que 48 horas después se puede ser visible. Si presenta el mismo sangrado con más de 3.000 unidades, pero no hay expulsión de rentes, hay expulsión de restos, pues lo más seguro es que pueda ser un aborto. Por lo tanto, tampoco se puede descartar, porque muchas veces los coágulos se parecen a los restos placentarios. 48 horas después toca medir beta-HCG y aquí vienen los valores que yo les hablaba al comienzo. Si hay una disminución menor del 50%, puede ser un ectópico. Pero si disminuye más del 50%, lo más seguro es que ya este embarazo esté volviéndose ya un aborto incompleto o completo dependiendo de la cantidad de endometrio que quede dentro del útero. Aquí lo que hay que hacer es seguir la beta-HCG hasta que sea negativa. Si los niveles iniciales son menores a 3.000, ¿no? Sabemos que de pronto es posible y es factible que un embarazo viable aún no sea visible porque tiene menos de 3.000 unidades. Siempre tenemos que igual descartar el ectópico, repetirla a las 48 horas esta beta, ¿no? Y si sigue siendo menos de 3.000, ver si la disminución es del 50% o menos, o si hay un incremento poquito. Ahí si no es una disminución menos del 50 o un incremento bajito, puede ser una pérdida gestacional temprana o un embarazo ectópico. Miren que nunca desaparecen ese par de posibilidades. Por esa razón, estas pacientes tienen que siempre hacerle seguimiento hasta que los niveles de beta o sean negativos o ya realmente pues no representen. Veamos que de la curva descendente de esta hormona para tener la certeza de que ya no es un ectópico. Si esta beta se aumentó a 3.000, ya aquí debemos ver embrión. Entonces ahí es donde tenemos que hacer la ecografía especializada para ver si ese embarazo está o no está dentro del útero. ¿Ya? Si hay un incremento de más del 40%, ya es un embarazo viable, acuérdense. Inclusive, pues, ya con eso uno puede un poco tranquilizarse porque puede pensar que ya está el embarazo dentro, pero también puede ser una pérdida gestacional temprana o un posible ectópico. Por tal, a pesar de todo esto, siempre hay que hacerle una beta-HCG, como estaba a menos de 3.000, hasta que gane 3.000 o 3.500, ¿no? Si sigue aumentando. Si sigue aumentando y tiene más de 3.000, ya debemos ver dónde quedó el embarazo, o dentro o fuera de la cavidad, ¿no? Entonces, esa es este enredo de líneas que realmente, como les decía, solamente busca es que mediante la sospecha clínica y el análisis de este par de exámenes podamos saber en dónde quedó el embarazo y de acuerdo a eso tomar una conducta adecuada. Afortunadamente esto no es tan frecuente. Vamos con la amenaza de aborto, que así es muy frecuente. La amenaza de aborto, como ya hemos dicho, sangrado con cuello cerrado, ¿no? La gran mayoría de las pacientes nos van a llegar en estas condiciones con un sangrado poquito, a veces bueno un poco más, pero al hacer el examen no tiene cambios cervicales. Le pedimos la ecografía y encontramos esto, un embarazo dentro del útero, ¿no? Aquí está el corión rodeándolo, aquí está el embrioncito, aquí está el cuerpo vitelino, como vemos ahora, y miren esta estructura de aquí que se llama, que muy seguramente les han hablado y la han visto como coágulo retroplacentario, ¿no? Entonces muchas veces esto es lo que drena por el cuello y que sale por vagina, por el cuello, perdón, y es el sangrado de la amenaza de aborto, ¿ya? Entonces tenemos que ver que la amenaza de aborto, uno antiguamente le decían, pues quédese quietica para que no se estimule y no vaya a perder la criatura. Hoy en día eso ya no es tan cierto y pues ya el reposo estricto en cama que no se podía levantar ni siquiera orinar, eso ya no se usa. La señora puede hacer algunas actividades, lo que no debe es hacer su trabajo normal, pero sí debe estar en reposo con actividad muy moderada. Se ha visto que se relacionan las amenazas de aborto con retención de placentarios en el posparto, por eso como antecedente nos sirve para cuando vamos a atender un parto. Lo mismo, los hematomas retrocoriales se han visto que, pues lo que les decía ahora, uno le miran muchas veces
personas no muy expertas, si ven el hematoma, dicen, uy, no, ese embarazo se le perdió, señora. Muchas veces ellas, en su afán, dicen, yo no quiero seguir sufriendo, van y compran en la farmacia alguna pastilla de prostaglandina y se la toman. No necesariamente el hecho de que tenga esta hematoma quiere decir que ya ese embarazo se ha perdido. La gran mayoría vuelve y sellan y vuelve y el embarazo sigue adelante. Por eso hay que tener mucho cuidado al manejar esta información. Se ha visto, sí, que las amenazas de aborto están relacionadas con partos prematuros y ruptura de membranas, que eso nos sirve para el control prenatal y estar preparados en caso de que pueda ocurrir estas situaciones. Muy bien. Entonces aquí les traigo un esquema del manejo de aborto, lo más sencillo que pude, en el cual vemos la paciente antes de la semana 22 embarazada, que puede tener sangrado, ¿no es cierto? Y en donde vamos a ver, si está con expulsión de restos, pues eso es un aborto incompleto, y pues hay que verlo, como vamos a ver más adelante, como un aborto incompleto. Pero si no tiene expulsión de restos y dudamos de su embarazo, pues pedimos el test. Si el test nos da positivo, puede tener sangrado en dos presentaciones, o leve o ser un sangrado mayor. Cataloguemos leve, que no sea superior a lo que sangra la señora en la menstruación, ¿no? Y moderado, pues aquí en la cual ya vemos salida de coágulos o la señora puede ponernos inestable hemodinámicamente. Cuando el sangrado es leve, nos da un poquito más de tiempo. ¿Ya? De todos modos, la atención inicial debe ser por urgencias. Lo que realmente, y dependiendo de cada paciente, lo que no debe ser es hospitalizarse porque muchas de estas pacientes se puede manejar en casa. ¿Qué es lo que debemos de hacer? Debemos pedir exámenes básicos, buscar la causa de esa amenaza. La gran mayoría son las infecciones de vías urinarias, por tanto el uroanálisis y el grano de orina sin centrifugar que disponemos en todos los niveles es la primera medida para diagnóstico de causalidad, asociado a un hemograma para ver el grado de sangrado. Muchas veces puede que esté sangrando poquito, pero en la casa sangró muchísimo. Tenemos que mirarlo. Y debemos también aplicar un analgésico, ¿no? La gran mayoría de las veces usamos la ibutilbromidosina, la popular buscapina. En otras escuelas pueden utilizar el diclofenaco, 75 miligramos intramuscular. En ambos casos son válidos. El hecho es retirar el dolor que pueda estar presentando la paciente y la observación, ¿no? La observamos. Si vemos que el sangrado reduce, el dolor se quita, ¿ah? Y aprovechamos para hacer la ecografía. Si la vemos, pues ya podemos ahí saber la edad gestacional. Y si ya vemos que ya no sangra, está asintomática, es posible que podamos mandarla a su casa a que haga el tratamiento principal de la amenaza de aborto, que es el reposo, ¿no? Entonces, generalmente uno, pues, 48 horas dependiendo de donde estén, ¿no? Pero con 6 a 8 horas, con el compromiso de que la paciente, en caso de que sangre más o tenga más síntomas, regrese de inmediato, ¿no? Podemos darle egreso y control posterior por consulta externa. Si es una paciente que viene de muy lejos de área rural, esa sí es mejor vigilarla al menos hasta 2 días para asegurarnos de que no vaya a sangrar y que pueda en un área muy distante padecer algún choque hipovolémico por sangrado. Si ya el sangrado es mayor, pues tenemos que hacer mucho más, tenemos que hidratarla, tenemos que utilizar analgésicos, buscar la causa, iniciar los tratamientos, generalmente endovenosos, ¿no? Y según la evolución y según cómo ella se presente y si el sangrado la ha dejado en muy malas condiciones, remitir si es tributaria de transfusiones. De lo contrario, si se logra controlar a las 48 horas, podemos dar egreso siempre que esté asintomática. Hay algunas cosas, por ejemplo, la progesterona natural micronizada, que es muy utilizada hoy en día para tratamientos para pensar que con eso tienen embarazo, se ha visto que realmente no tiene una utilidad. Solamente sirve para insuficiencia del cuerpo lúteo y eso que lo utilizan mucho más las personas que manejan infertilidad. Pero de manera frecuente nosotros no debemos utilizarlo. Y la otra es en pacientes RH negativa. Pues está cuestionado que se utilice en la amenaza de parto la inmunoglobulina D. Sin embargo, pues, si ven que ese embarazo no va a continuar y va a terminar en aborto, no estaría por demás ponerle el Resumam. Bueno, vamos aquí ahora a hablar de pérdida gestacional temprana. Acuérdense lo que hablábamos, hasta la semana 13.
No sabemos si el bebé está vivo o no, pues, o si va a seguir vivo o no. Esto ya es, este es uno de los diagnósticos más difíciles porque cuando uno le dice ya ese embarazo ya no va a seguir, pues el paso siguiente es sacar ese embarazo de cavidad, porque la señora va a sentir muy mal con un embarazo que ya sabe que no va a seguir, va a quedar muy desilusionada y muy triste por eso. Entonces, para que ella empiece a tener una recuperación psicológica rápida, por eso uno dice terminemos este evento rápido. Pero entonces, ojo, tenemos que tener criterios de certeza de que ese embarazo sí realmente se ha perdido. Entonces, la Escuela de Barcelona ha emitido estos criterios, son ecográficos en todo lado, ¿no? En los cuales uno puede darle a la paciente orientación y educación para el manejo de este caso. La mayoría de las pacientes vienen ilusionadas por su embarazo y pues lastimosamente pues no todas las veces se pueden continuar hasta los 9 meses. Por eso tenemos unos criterios que pueden ser sugestivos de pérdida, pero no son diagnósticos. Un embarazo con una cranealga menor a 7 milímetros, un saco gestacional de menos de 25, como veíamos anteriormente, ya hemos visto varias veces, ausencia de embriocardia, ¿no? O que no veamos vesícula vitelina o esté muy deforme. Todos estos criterios o menos de 100 latidos por minuto, uno tiene que decirle, señora, su embarazo no se ha perdido, pero puede perderse. Entonces, siempre, por eso, ante la duda, hay que repetir la ecografía. Ya los criterios que realmente sí son de certeza, con los cuales usted puede decir, sí, no hay nada que hacer, ya se perdió, generalmente se hacen con una segunda ecografía, es decir, es preferible tener 2 ecografías para estar seguro, donde ya después de una craneonalga mayor a 7 milímetros sin actividad cardíaca, ya es un embarazo que más del 95% no va a seguir adelante. Ausencia de embriocardia de 2 semanas después de haberlo valorado por primera vez, ¿no? Ausencia de embriocardia 11 días después de una ecografía con saco gestacional y vesícula vitelina visible, o cuando el diámetro medio del saco es mayor o igual a 25 milímetros sin embrión ni vesícula en su interior. Ya con estos uno puede proceder a ofrecerle a la señora la terminación de esta gestación que sabemos que no va a llegar a 9 meses. ¿Cómo se hace ese tratamiento entonces? Puede ser de 3 maneras. O es expectante, es decir, que solito se salga, o médico con medicamentos, o quirúrgico con legrado. Expectante, pues uno le ofrece a la señora y a veces ella quiere espontáneamente expulsarlo. Dice, no quiero medicamentos, no quiero legrado. ¿Qué pasa? Pues uno puede esperar hasta 4 semanas, ¿no? Pero hay que tener en cuenta que estos pacientes pueden presentar un sangrado abundante y eventualmente pueden volverse una urgencia y requerir hasta legrado. Lo mejor es siempre tratar de, en ese momento, de acuerdo al diagnóstico y a la edad gestacional, utilizar tratamiento médico como primera instancia, y el misoprostol, que está disponible prácticamente en todas partes, es nuestra primera herramienta. 800 microgramos vaginales o cada 3 horas o 600 microgramos sublinguales cada 3 horas sería lo ideal. Este tipo de eventos es preferible hacerlos en los servicios de urgencias con la paciente en ayunas arrancando a las 7 de la mañana donde se pueda, con el fin de estar vigilándola que no vaya a hacernos una hemorragia mayor, ¿no? Hoy en día para pacientes que tienen esto también es posible utilizar en donde se disponga la mifepristona, con la cual hemos visto que se tiene un éxito mayor al 98%. Por tanto, pues si no disponen de ella, con misoprostol solito, pero si les falla, eventualmente la mifepristona les puede ayudar. Y quirúrgico, pues lo que uno debe hacer es una AMEO, o sea, una aspiración manual endouterina, que es el método más seguro que se puede hacer hasta en los niveles 1 y el recomendado por el Ministerio y por la Organización Mundial de la Salud. Si vemos lo que estábamos hablando, de pronto por lo de la mifepristona, ya se dispone en el país, Profamilia la distribuye, los hospitales de nivel 2, por lo menos en el nuestro, existe. ¿Y lo que hace la mifepristona? Sensibiliza a los receptores para que el misoprostol actúe mejor. Entonces, si tiene menos de 12 semanas, uno le da una dosis de una sola tableta de 200 miligramos y a las 24 horas le arranca el misoprostol. Es decir, hoy le das el mifepristona y mañana las citas temprano para colocar el misoprostol. Con esto tenemos un éxito, como les decía, mayor del 98% y facilita mucho
la expulsión rápida y segura de los restos del embarazo no viable. Bueno, este es un esquema grande, pero realmente es el resumen de todo lo que hemos hablado. Un aborto completo, menos de 15 milímetros. Si tiene grupo sanguíneo negativo, dele alta y un buen método de planificar. Si es un aborto incompleto, es decir, pues, si es expectante, si la paciente lo quiere, ¿no? Uno puede estar siempre controlando lo mejor porque puede sangrar en cualquier momento. O también ofrecerle el tratamiento médico o el legrado. En ambos casos hay que utilizar misoprostol. En el legrado para que se abra un poco más y facilite la extracción. Y si es médico, pues de acuerdo a los esquemas, para que expulse hasta que quede con un endometrio menor a 15 milímetros y ya podemos considerar que no requiere ni más medicación y que ya el método de planificación es la conducta siguiente. Si ya son embarazos grandes, ¿no? Abortos retenidos grandes o en gestaciones no viables, tenemos que tener en cuenta que si es de menos de 12 semanas de gestación, se le puede ofrecer los dos, ¿no? O el tratamiento médico o el legrado, dependiendo de lo que ella desee. La mifepristona, si le arrancamos el médico, o la maduración cervical, con el fin de que podamos extraer lo más rápido los restos, ¿no? En el médico, pues tenemos que hacerle un seguimiento cada semana hasta que quede el endometrio menor a 15 milímetros, revisado por ecografía. Si es mayor a 15, el tratamiento médico, pues casi siempre tiene que ser asociado al legrado, porque es que estas cavidades, entre más grandes son, más posibilidades hay que queden los restos. Por eso el legrado obstétrico es el de elección. Todos ellos también asociados con el misoprostol. Y si es séptico, ¿no? O sea que es una paciente con embarazo, con sangrado, con fiebre, ¿no? Y si ha estado botando restos, pues lo que primero debemos hacer es antibiótico-terapia, ¿no? Y si están los restos fétidos, pues sacarlo lo más pronto. Esta paciente ya no es para niveles 1, esto es para nivel 2 o 3, dependiendo del grado de compromiso que tenga. El aborto incompleto ya hemos hablado, cuando se pierden los restos, ¿no? No existe un consenso, porque el diagnóstico, si es completo o incompleto, lo hacemos con base en la ecografía. O sea, antiguamente era con la clínica, y la clínica decía, está completo cuando el cuello está cerrado, dejó de sangrar, y la señora ya no siente el embarazo, ¿no? Y está incompleto cuando se lee el resto, siga sangrando, y la señora siente cólicos todo el tiempo como si quisiera expulsar algo. Ese criterio hoy en día ha sido reemplazado por la ecografía con mucha más eficiencia, pero el problema es saber cuánto queda adentro que nos pueda dar la certeza de ese aborto incompleto. Hay varias escuelas. La escuela de Barcelona dice, si tiene más de 15 milímetros es un aborto incompleto. La COC en sus actualizaciones del año 21 dice más de 30 milímetros. Realmente nosotros preferimos más bien que tenga cada vez menos restos, por eso la gran mayoría de las instituciones nos hemos acogido a este 15 milímetros para considerar que es un aborto incompleto. ¿Cómo se debe manejar? Pues como estamos viendo, manejo expectante si la paciente quiere, ¿no? Pues saber que de todos modos que en un 40 o un 70% funciona. Finalmente, muchas veces estas pacientes de manejo expectante terminan en legrado por los sangrados o a veces porque se infectan. Hay que tener mucho cuidado por eso. Y el manejo médico, pues es el más socorrido en los niveles 1 y damos hasta que te quede prácticamente vacía, ¿no? Que tenga menos de 15 milímetros. Y los procedimientos como el legrado, pues se reservan ante la falla tanto del manejo expectante como del manejo médico. Ahora sigamos con lo que me pidió Isabel Cristina, embarazo ectópico. El embarazo ectópico es tal vez el más agudo de los cuadros que tenemos que tratar en las hemorragias de primer trimestre. El que no sospecha un ectópico no lo diagnostica, o lo diagnostica ya cuando está choqueada, entonces ya ahí ya no hay chiste. La idea es localizar, hacer el diagnóstico del ectópico lo más temprano para lograr el mejor éxito y el menor daño posible de esta entidad contra, sobre todo, las trompas y los genitales de la mujer, y la vida misma también de ella. Vemos que se dan el 2% de los embarazos, el 18% como en parte del diagnóstico de hemorragias de primer trimestre. La localización generalmente es en el camino del óvulo, como son las trompas en la mayoría de las veces. Abdominal, en ocasiones se aborta, se va por la trompa y cae al peritoneo.
raro, pero se ve. Cervical, cuando se hacen fertilizaciones in vitro, a veces llega y le colocan la cánula de implantación aquí y él se rodea y se queda y se pega aquí, ¿no? A veces aquí también cuando se pega sobre las cesáreas, por ejemplo, ovárica también puede darse, ¿no? Y hay un caso raro que son los heterotópicos, que es cuando se presenta un embarazo ectópico aquí adentro de cavidad y uno ectópico. Son casos raros, pero se puede y se han visto. Factores de riesgo. Miren bien, 50% no se identifican. O sea que eventualmente la mitad de las mujeres pueden hacer un ectópico aún sin haber tenido ningún antecedente. Sin embargo, se ve mucho más frecuentemente en aquellas mujeres que han tenido un ectópico previo. Y entre más lo tengan, pues más riesgo. El sustrato para que se dé un ectópico es que este trayecto de la trompa esté dañado o esté obstruido, ¿no? Y los que más dañan la trompa son las EPIs. Las EPIs provocadas por enfermedades de transmisión sexual que todos conocemos, como son la gonorrea y la clamidia, las cuales muchas veces dan cuadros que pasan transitoriamente como cualquier otra cosa, a veces como un cólico, y terminan haciendo daños que posteriormente, solo cuando las damas quieren gestaciones, que uno se da cuenta. Cirugías tubáricas, tratamientos de infertilidad, se ha visto muy asociado a la fumadora y aquella que tiene más de 35 años. El dispositivo puede estar asociado, mas no es una causa principal. El dispositivo es un gran método de planificar, el cual debemos promocionar cada vez más, pero sabemos que puede estar asociado a un DIU hasta en un 53%, generalmente cuando se corren o se salen del lugar donde deben estar. De ahí que el cuidado del dispositivo intrauterino debemos hacerlo al menos una vez al año por médico y eventualmente si pueden con ecografía para ver que esté bien localizado. El ectópico se resume en una cosa. Esto es lo que debemos buscar, abdomen agudo. Debemos buscar el abdomen agudo. Si nos da un abdomen agudo es porque la señora está sangrando por algún lado y está hemodinámicamente estable. Y generalmente el sangrado que presenta es negruzco y escaso. A veces ni le ponen bolas, ¿no? En este caso, la ecografía es la reina del diagnóstico en la cual vamos a ver algún tipo de masa. Como vemos aquí en la imagen de la mitad, aquí está el útero y miren, aquí está el ectópico en una trompa, ¿no? Como vemos, miren que por acá no hay líquido, o sea que probablemente es no roto. Ojalá podamos encontrar todos nuestros ectópicos así. Si no vemos embrión, vemos esta segunda imagen acá abajo que se hace con una técnica que se llama Power Doppler. Como ven, se ve como si fuera un anillo, ¿no? Le llaman el anillo de fuego. Ecográficamente nos lo describen así y es diagnóstico de ectópico. Si no vemos masa, tenemos que apoyarnos en la beta. Y si tiene más de 3.500 y no vemos nada, el diagnóstico es un ectópico. ¿Dónde no vemos nada? Aquí adentro, en el útero. ¿Cuál es el tratamiento? En primer lugar, este diagnóstico no es de atención en nivel 1, en ninguna de sus formas, roto o no roto. Por tanto, estos pacientes deben ser remitidas al nivel 2 de manera prioritaria como una urgencia, porque en cualquier instante se puede romper el embarazo ectópico, inclusive puede romperse en su propia presencia y los pone a todo el mundo a correr porque se comporta como una hemorragia masiva aguda. Tenemos dos tipos de tratamiento. Lo ideal es encontrarlo no roto, por ejemplo, estos casos, ¿no? Entonces utilizamos el metrotexate, que es un medicamento que se utiliza para algunos cánceres, que tiene la particularidad que evita la proliferación celular. Acuérdense que la placenta se comporta como un tumorcito, ¿no? Como una raíz. Entonces, si le damos metrotexate, ya ese atrofismo y esa avidez por seguir penetrando tejidos se reduce, inclusive se retrae y finalmente se seca. Y la otra es la cirugía, que se da principalmente para pacientes inestables, ¿no? Sobre todo la laparotomía, o estables, que tienen ectópicos no rotos, que no pueden ser aplicado el metrotexate. Aquí hay algunas indicaciones para el metrotexate. Esto es más que todo para los niveles 2, en los cuales debemos tener en cuenta que no a toda paciente le puede dar, ¿no? Las indicaciones, como la vemos aquí, es una paciente estable con ectópico no roto, el cual tiene unas betas menores de 5, de 5.000, o sea, 3.500 a 5.000, pues, y una masa que no sea superior a 4. Cualquiera de estas cosas que no estén incluidas, pues lo ponen a uno, o bien sea contraindicar y más bien llevársela a cirugía, o relativa
pues dependiendo de la posibilidad o no de requerir o no cirugía. Es decir, algunas pacientes pueda que tengan contraindicada el uso del metrotexato o finalmente hasta ni quieran cirugía. Pero uno les advierte, vea, le vamos a poner, pero de pronto se le puede romper. Y aún así, ya después de roto, ahí sí no hay nada que hacer, hay que llevar la cirugía. Entonces aquí vemos los tratamientos, cómo se arrancan. Existen varios tipos, porque no hay una dosis específica para tratar el ectópico. Hay algunas escuelas que colocan una dosis, ¿no? En todas siempre se debe hacer controles con beta-HCG, ¿no? Ya hay escuelas que dan 2 dosis, e inclusive hasta 3 dosis. Pero uno arranca con una dosis, ¿no? Generalmente da dosis de 50 miligramos por metro cuadrado de superficie. La ampolla trae 50 miligramos y la gran mayoría de las pacientes pesan 50, o sea que generalmente uno arranca con una sola ampolla. Previamente que no tenga enfermedades de tipo hepático, ¿no? Que no tenga problemas de anemia o tenga alguna otra contraindicación para este tipo de medicamentos, ¿no? Lo que uno espera, le aplica la inyección intramuscular, le debe dar algo para el dolor, porque las pacientes dicen que duele, ¿no? Y al cuarto y al séptimo día le mide la beta. Si va de para abajo, funcionó. Quiere decir que ya el embarazo ectópico se va a reabsorber y muy seguramente en los seguimientos va a llegar a 0 la beta. Pero puede estar en aumento. Si va en aumento, muchas veces es mejor utilizarle otra dosis de metrotexate y vuelve y juegue. 4 a 7 y 4 y 7 al séptimo día le mide la beta. Si va de para abajo, mejoró. Pero si sigue en aumento, pues ahí ya uno ya tiene que ponerse como más alerta porque el riesgo de que se rompa es muy alto. Dependiendo de las condiciones puede dar una tercera dosis, ¿no? O si no, de una vez va a tratamiento quirúrgico, que me parece sería lo mejor, porque si ya con 2 dosis de beta no le funcionó, o es que el embarazo ectópico está muy grande, o algo le pasó al metrotexate que no le funcionó por alguna razón. La idea es que el máximo que hay que evitar es la hemorragia. Aquí vemos cómo son la elección para el manejo quirúrgico del embarazo ectópico es la laparoscopía. Son cirugías mínimamente invasivas en las cuales uno trata los tejidos con mucha delicadeza, son muy específicos, no los toca, evita las adherencias, pero si ya está roto como vemos acá, miren, si no lo operamos rápido, ven aquí está, esta señora se nos muere, por lo tanto ahí la emergencia, más allá de preservar la mayor fertilidad posible como es en la laparoscopia, es salvar la vida de la paciente. Vamos por último ya para la enfermedad trofoblástica gestacional, que es un hallazgo más bien ocasional. Uno se da cuenta que tiene una paciente una enfermedad trofoblástica no en el momento, sino muchas veces cuando va a revisar los resultados de patología, a los 8 o los 10 días después. Sin embargo, sabemos que son tumores derivados del tejido placentario, que da uno de cada 100, y generalmente tiene que ver con anormalidades en la fertilización, un óvulo que lo fecundan 2 espermatozoides, y bueno, todo eso tiene una génesis que no la voy a traer a colación, pues porque realmente no, para efectos prácticos no es necesario. Lo más frecuente que vamos a encontrar es la mole datiforme, el 80% de las veces. Es una enfermedad premaligna, o sea que puede tomar bien sea un curso benigno o maligno, y tiene también formas malignas. Es decir, aquí de mola puede pasar a esto, hacer una mola invasiva hasta en un 15%. Coriocarcinoma, que es lo que más nosotros le corremos, tumor del sitio placentario, o un tumor trofoblástico epiteloide que se da en el 5% nomás. ¿Qué tienen de característica esto? Que estas son lesiones que tienden a metastatizar supremamente rápido, ¿no? A veces, entonces, por eso ahora, como vamos a ver el manejo, requiere algunos estudios para saber hasta dónde se extienden las lesiones. Las presentaciones malignas pueden aparecer hasta 2 años después de un parto normal. Por tanto, el antecedente de que se le diagnosticó una mola a una paciente que piensa volverse a embarazar, hay que tenerlo muy en cuenta porque puede volverse a repetir en el embarazo siguiente. Diagnóstico, la clínica básicamente es la misma de cualquier hemorragia de primer trimestre, test de embarazo positivo, sangrado, ¿no? Pero aquí tiene algo de diferente, ¿no? Generalmente da entre las 6 y las 16 semanas de gestación. Al hacerle la ecografía, uno puede ver varias cosas.
una mola hidatiforme parcial en donde uno ve parte de feto, o lo más frecuente que es la mola hidatiforme completa que no ve partes fetales. Como vemos acá hay algunos ejemplos de ecografía y de patología, como se ve una mola a la ecografía, ¿no? Estos hallazgos ecográficos son hasta raros, muchas veces uno los confunde francamente con un aborto incompleto. Entonces, ¿qué vemos? Tempranamente el sangrado y tardíamente, es decir, entre más crezcan, como la beta-HCG se produce en exceso, puede generar también exceso de crecimiento del útero, es decir, el trofoblasto crece más rápido. Puede incluso la beta-HCG provocar síntomas similares a un hipertiroidismo, que puede simular hasta una preeclampsia. No es que le vaya a dar preeclampsia, no. A veces se le llama preeclampsia de la primera mitad de gestación a la forma tardía de la mola, sobre todo porque convulsiona, ¿verdad? Pero más que todo convulsiona es por el hipertiroidismo. Y se caracteriza mucho por provocar hiperemesis. Esas pacientes que nos vomitan y nos vomitan y nos vomitan, muchas veces, ojo, puede tener una mola, ¿ah? Y pues estos son hallazgos asociados, que son los quistes ováricos tecaloténicos, que rara vez se ven en la ecografía que nosotros hacemos. ¿Qué vemos? Para los que hacen ecografía en las áreas rurales, que tienen la disponibilidad y les gusta la ecografía, vemos el famoso patrón en tormenta de nieve. Con que lo sospeche, así no lo sea, es suficiente, porque realmente acertar una mola ecográficamente es bastante difícil. El único que acierta es el patólogo. Y entre la sospecha de mola, siempre debemos, como les decía, solicitar TSH, porque muchas veces cursa con un hipertiroidismo. Enzimas hepáticas, porque estas molas van y se pegan allá, a los riñones también, y al tórax, o sea, a los pulmones. Afortunadamente, este tipo de entidades responden supremamente rápido a los tratamientos médicos por oncología, por lo tanto, no es que ya por el hecho de tener extensión de las lesiones a otros órganos ya es de mal pronóstico. El tratamiento debe ser evacuar esa mola mediante aspiración o AMEU o legrado obstétrico en caso de que no lo tenga. Aquí ven las jeringas de AMEU, creo que no sé si ustedes dispongan en sus lugares, ¿no? O jeringas de Karman, en las cuales, pues, muchas veces, como les digo, pasan como un aborto incompleto y uno lo hace. La idea es que debe quedar, para efectos de la enfermedad trofoblástica gestacional, la cavidad sin nada de restos, lo más limpia posible, porque queda un pedacito y es como una mala semilla. Vuelve y crece y forma una entidad que se llama tumor del sitio placentario, es como si se enterrara en el músculo y va cada rato a aparecer con sangrados y mola que nunca se va a quitar. Finalmente puede terminar hasta con la histerectomía, que es el manejo definitivo, ¿no? A veces también sirve la quimioterapia con metrotexacio de actinomicina, pero eso lo maneja oncología. Si nos tocó una mola, pues hay que hacerle seguimiento con beta-HCG. Se hace siempre después, cada 2 semanas, hasta 3 mediciones negativas. La beta-HCG, para información, se considera negativa cuando tiene valores por debajo de 5 miliunidades por mililitro. De 5 para abajo es negativo, ¿ya? Y tenemos que poner a planificar estas pacientes. No se deben embarazar fácilmente. Lo mejor, un anticonceptivo hormonal. Ya para terminar, algunas consideraciones especiales. Siempre vamos a tener en cuenta la hemoclasificación y factor RH de los pacientes, ¿ya? Que no nos pase la enfermedad de autoinmune del recién nacido. Hoy en día, con el uso del Resuman o la anti-D, ha reducido drásticamente, pero les cuento que se han visto cada vez casos más frecuentes últimamente y muchas veces se nos está olvidando que las pacientes ORH negativo pueden sensibilizarse en un aborto, por ejemplo. Cuando tienen 12 semanas, por ejemplo, más o menos desde las 8 semanas hasta, ya empieza a haber factor RH en los glóbulos rojos fetales y puede darle a usted, si no, una sensibilidad a la dama. Por lo tanto, si tiene menos de 12 semanas y le ha hecho usted una evacuación con AMEU, por ejemplo, estas pacientes RH negativo, es recomendable que reciban una dosis de anti-D. Pues los libros hablan de 50 a 120 miligramos. En Colombia la ampolla trae 300. Y que le dé más no le va a hacer daño a la señora. Yo considero que tenga 12 o tenga menos o más de 12,
darle 300 es beneficioso para el paciente y aparte de eso no se desperdicia un medicamento que es bastante costoso. Siempre, antes de todo, de dar alta de cualquier tipo de los abortos, pérdida gestacional temprana, ectópicos, por ejemplo, también debemos dar una anticoncepción post-evento, principalmente, ¿no? Un anticonceptivo hormonal, especialmente en las molas y en los ectópicos, y cualquier otro método en los abortos incompletos. Inclusive pueden colocar un dispositivo intrauterino post-evento de legrado. El hecho es que la señora salga con algún método de planificación familiar que le dé seguridad y larga acción. Y no olvidarse del auxilio psicológico. Cada pérdida gestacional siempre afecta a las damas de manera importante. Muchas de ellas tienen que hacer el duelo, el cual muchas veces nos olvidamos de hacer. Muchísimas gracias a todos. A usted, doctor Fernando Caicedo, muchísimas gracias por su compartir y pues por estar pendiente de nosotros. Y también ha estado acompañándonos en la reunión hoy el doctor Antonio Guzmán. Muchísimas gracias. Quisiéramos hacer más alianzas y que ojalá este espacio no se pierda porque necesitamos mucha información para poder mejorar nuestros procesos de atención. Una información muy clara, muy al lugar estos flujogramas. Entonces hay preguntas, las personas que levantan la mano pueden tomar el micrófono y, profe, por favor, nos ayuda. Muchísimas gracias. Buenas noches, habla el médico Javier Hincapié de Pescador Caldón. ¿Cómo estás, Javier? Bien, doctor, tengo esta pregunta y es importante para todos porque por allí hay una demanda, ¿sí? De que un médico le provocó una lesión a una mujer y creo que está condenado como maltrato a la mujer más lesión provocada. En un caso de una IBE, o sea, aquí se está hablando de unos procedimientos muy semejantes, ¿sí? Entonces, yo pienso de pronto, ¿sí? Que una salvación de uno sería el consentimiento informado, explicando los riesgos de lo que podría suceder, dando, por ejemplo, el tratamiento para solucionarle el problema ginecológico que ella tiene. Eso es lo que quería como preguntar. Claro, Javier. Bueno, la IBE es un procedimiento que realmente no es un evento clínico, es una sentencia, la 355, y la cual pues da pie a la libertad de la mujer de disponer de su cuerpo con respecto a los tejidos que tiene dentro de él, de ella, y en lo cual ella puede disponer y nosotros como agentes de salud tenemos que respetar ese deseo, básicamente con los embarazos. Lo que quisiera es darles una información general. Todo procedimiento que ustedes ejecuten, todo, hasta la misma consulta clínica y médica, hasta el examen físico, debe ser sujeto de un consentimiento informado, ¿no? En el Internet hay muchos modelos como para que en ese caso adopten alguno y explicándole bien a la señora todas las cosas y que ella lea y su acompañante, ojalá con testigo, les firmen, porque muchas veces puede pasar eso y los jueces hoy en día le dan más prioridad y más credibilidad al concepto o a los descargos que pueda hacer la paciente, porque ellas siempre las van a considerar en indefensión. Ellos están en menores condiciones para poder actuar y defenderse, entre comillas, de un evento agresor que muchas veces cree que somos los médicos. Siempre el consentimiento debe estar sujeto y escrito y dejar, inclusive si ya ustedes no lo guardan, guarden un consentimiento, porque en ese ustedes hacen lo que deben hacer como médicos, que es informar los procedimientos. Ya la sensación de agresión y todas esas cosas que tú me dices, Javier, pues lastimosamente es difícil después de que se han hecho poder contravertir a la dama porque así haya sido beneficiada el daño moral, que es una de las cosas que hoy en día nos están imputando, pues no ha sido comentado o consultado con la paciente. Entonces,
Para evitar ese tipo de cosas, mi recomendación general es consentimiento informado para todo lo que vayan a hacer, ¿no? Si son médicos o médicas y son menores de edad, por favor, con testigos. Si no tiene el familiar al lado, al menos un auxiliar que les sirva. Tercero, siempre a tener todos los elementos diagnósticos que ustedes requieran y están descritos en la 3280, que es la resolución, en la cual usted se apega a ella para decir, yo diagnostiqué con lo que la ley nos dice, ¿no? Y por último, hacer la asesoría postprocedimiento, hablar con la paciente siempre postprocedimiento, cómo le fue y qué debía hacer, y con seguimiento. Generalmente, si uno cumple con esas características de su consulta, pues las demandas no son tan frecuentes, ¿no? Es probable que no fue bien manejado el caso de la IBE porque pues lastimosamente pues no todo el mundo pues tiene la prudencia de hacer los consentimientos, pero ya hoy en día, por recomendación de los mismos jueces y de los mismos abogados, el consentimiento debe estar implícito en toda historia clínica y debe quedar consignado. Doctor, el caso fue que la paciente sangró. Es lo que vamos a hacer con el manejo del aborto, el manejo médico, ¿sí? Ella puede sangrar, sino que, por ejemplo, en la IVE a veces se dan los tratamientos y se mandan para la casa a terminar. Y ahí fue donde estuvo el problema. Ella sangró, pero en este mismo caso la paciente puede presentar un sangrado y ahí fue donde alegaron el daño. Gracias, doctor, pero sí era para recomendar Sí. esos procedimientos y sus complicaciones en el consentimiento informado. Gracias. No, claro, Javier, no, y complementando un poco, hoy en día, por ejemplo, nosotros que hemos estado siendo visitados por la Secretaría de Salud, como una medida para reducir las complicaciones y los daños que pueden pasar, tenemos acordado vigilancia de este tipo de casos 48 horas. En el caso de ustedes que están en el área rural, si ven que esa paciente no va a poder hacerle usted un control adecuado, pues déjela hospitalizada. Sé que es un sobrecoste, pero para usted es una seguridad jurídica y para la institución también. ¿Sí? ¿Quién más va a preguntar? Helen tenía la mano levantada. IPS del pueblo Ocamensa. ¿Puede tomar el micrófono, por favor? Buenas noches. Muchas gracias, Hola. doctor Fernando. ¿Cómo Con les va? muchísimo gusto. Cuénteme, ¿qué le puedo responder? Gracias. Lo que pasa es que nosotros acá somos una IPS de baja y mediana complejidad. Entonces, básicamente los pacientes que de pronto se detecta se remite a urgencias, ¿no? Pero en base pues a lo que usted está manifestando de pronto del consentimiento informado, ¿no? Que nosotros también desde la parte ambulatoria deberíamos, digamos, tenerlos, ¿cierto? Porque igual es parte de la información que le suministramos al paciente, porque a veces ellos no van directamente a urgencias, sino que, bueno, se van para la casa o pues no acuden hasta que se complica. En ese lado, pues también quisiera saber si nosotros tendríamos que implementar ese consentimiento informado y como dice el doctor Javier, con los riesgos, beneficios y complicaciones, pues porque eso es lo que debe contener un consentimiento informado. Porque igual, de pronto, cuando ya se trata del tema de demandas, nosotros pues también nos podemos ver de alguna manera afectados, no solo desde la parte ambulatoria, sino desde la parte clínica, porque el paciente siempre va a buscar, digamos, la culpabilidad y como le están diciendo ahora, ya los daños morales y pues también pueden acusar a los médicos generales en la parte también de la negligencia, la impericia o la imprudencia. Esos son, digamos, que involucra la parte del talento humano también. Entonces, sí, ¿qué otros procesos o procedimientos podríamos nosotros implementar para cubrir esta responsabilidad civil? Esto quisiera preguntar.
Claro que sí. Existe una herramienta jurídica que es inefable, es soberana, que se llama historia clínica. La historia clínica que está bien hecha con todos los elementos que debe llevar una historia clínica, con toda la información, en donde se ha escrito de manera completa y veraz y ordenada, es la principal y la más grande defensa, por llamarlo así, contra cualquier querella que uno tenga en la atención médica. Por tanto, más allá de los consentimientos que también son complementarios, de nada sirven si uno ha hecho una historia clínica a medias. Por tanto, toda historia clínica debe ser muy bien hecha, muy bien confeccionada, evitando algo que yo veo todos los días, que es el famoso copia y pegue, copy-paste, porque eso denota que no, eso denota negligencia, que no quisieron entrevistar, no quisieron escribir, quisieron hacer las cosas a la ligera, y esa es la impresión que queda. Ahora bien, como les decía, todo lo que las accionarios médicos que tenemos en los diferentes niveles son sujetos de cuestionamiento, porque pues la paciente va a estar siempre en indefensión y debe, como parte de la atención integral y humanizada y de respeto, explicar bien a los pacientes. Y pues los consentimientos informados son una de las maneras de nosotros poder demostrar que que esos deberes se cumplieron. Pero ojo, no solamente es hacerlo firmar, sino deben explicarlo, porque el hecho de hacerlo firmar no te excluye de que la señora diga después, a mí no me explicaron nada. Pero eso nos puede servir para que se tenga en cuenta que la IPS sí está cumpliendo con los requerimientos de ley y, como les digo, la principal herramienta que uno tiene para defensa jurídico, no tanto institucional, sino también como médico, es la historia clínica completa y bien diligenciada. Yo quiero aportar también que a veces cuando empieza a hacerse el ejercicio de la medicina en un centro de prestación, en una IPS, en un hospital, no estamos adecuadamente informados. Entonces, ¿en qué sentido? Si yo sé cómo es el sistema de referencia y desde la consulta externa sé a dónde debe ir esta señora que requiere un manejo de segundo nivel, debo activar el sistema de referencia. Las mujeres, y hemos visto pues que se van pacientes que con alta voluntaria porque la remisión se demora. Entonces, ¿quién es el encargado de establecer este proceso de referencia? El asegurador junto con las IPS. Si yo tengo una paciente así, 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 ¿a dónde la voy a remitir? ¿Cuál es el mecanismo de remisión para ella? Porque si se va para la casa y se pierde, ¿qué pasó? No se activó el sistema de referencia, que también es continuidad del proceso de atención clínica. Y no termina solo en la referencia, sino que ojalá todos pudiéramos tener también en el primer nivel de atención un informe de qué fue lo que le hicieron a ella y cuál es el plan a seguir que vendría consignado en un documento de contrarreferencia, que es un sistema que todavía nos falta ser más juiciosos con estos procesos. El jefe Fabián tenía la mano levantada también. Sí, señora. Buenas noches, doctores. Tengo pues como una inquietud que nos pasó hace poco en el programa de gestantes acá en la IPS, y es que la médico pues me reporta una señora gestante con el DIU. La señora lleva con el DIU aproximadamente 2 años y tiene pues fecha de última menstruación aproximadamente 8 semanas. La señora, pues digamos, a la especuloscopia pues que se le hizo, pues se veía la presencia del DIU, pero nosotros teníamos, pues ahorita que usted mencionó en el embarazo ectópico que esa podría ser una de las causas, digamos como que sí nos generó esa duda, y también pues teníamos como la inquietud de si se retira o no se retira el DIU. Pues en el caso de nosotros, como por el miedo de generáramos un aborto, generáramos una hemorragia, pues decidimos dejarlo a criterio de ginecología. No sé si, digamos, esto fue la mejor opción o digamos retirarlo. No, digamos, no tengo, digamos, como el conocimiento sobre esto.
Jefe Fabián, buenas noches. Le agradezco su pregunta y realmente quiero informarle algunas cosas. La conducta que usted tomó de haber enviado a esa paciente a un ginecólogo al nivel superior es la correcta. Es decir, ¿qué pasa con los dispositivos y embarazos que están intrauterinos? O sea, con DIU, que llamamos nosotros in situ. El embarazo que empieza a formarse muy pequeño, de milímetros, y va creciendo. El saco gestacional va creciendo. Entonces, existe un momento en que el embarazo llena la cavidad y si el dispositivo está ahí, pues lo puede incluir dentro del saco, sin que eso implique de que el niño después va a salir con el DIU en la mano, como dice la gente por ahí, o con la T de cobre en la frente. Eso es totalmente absurdo. El saco gestacional es una unidad completamente hermética, pero sí muchas veces se adhiere o se pega detrás de la placenta o detrás de las membranas. Si el embarazo no se infecta o no si el DIU no es un guía, no es un vehículo de infección, muchas veces el embarazo continúa, llega a los 9 meses y el embarazo sale y uno cuando ve la placenta ahí detrás está pegado el dispositivo. Pero ¿qué pasa cuando lo descubren como en el caso de ustedes? Uno tiene que tomar una ecografía transvaginal en donde va a ver si el saco gestacional, eso se lo informa el ecografista, está en contacto o no con el DIU. ¿Ya? En caso de que el saco gestacional no esté en contacto con el DIU, es factible retirar ese DIU, pero eso lo hace uno ya como especialista y con consentimiento de la señora, porque al traccionar el DIU, pueda que de pronto hasta desate una actividad uterina y pueda terminar en un aborto. Pero hay que explicar muy bien a la señora que si no lo retiramos, pues ese DIU puede picar la membrana y puede hacer una ruptura de membranas y puede hasta generar un aborto tardío más adelante. Ese caso no es de ustedes. Lo que hicieron es correcto. Lo importante es que si lo detecten, lo manden rápido. Porque si supera las 12 semanas, ya ese DIU ya no lo podemos tocar porque invariablemente va a estar pegado a alguna de las estructuras fetales y si lo llegamos a jalar, pues podemos desprender o lo que va a ser la placenta, el corión o las mismas membranas y terminamos haciéndoles un aborto. Entonces, jefe Fabián, la conducta es, dependiendo de cómo esté, se retira. Si está adherido, se deja ahí quietico y esperar a ver que no se rompa y muchas veces termina en embarazo, en parto normal. Si nos da la posibilidad de retirarlo, retiramos siempre y cuando se haga con consentimiento informado de la paciente en un nivel 2 de atención o más, en donde se tenga especialistas y tengan servicio de ecografía adecuado. Bueno, muchas gracias. Bueno, ¿no hay más preguntas? Hola Isabel. Hola, profe Antonio, ¿cómo está? Buenas noches. Bueno, a todos muy buenas noches. Felicitaciones Isabel por tu gran labor en beneficio de toda la salud materno-infantil del departamento. Gracias doctor Caicedo por su excelente conferencia. Gracias a todos los participantes, muy nutrida la audiencia. Simplemente decirles que desde la Asociación Caucana de Ginecología que yo presido, siempre estaremos presentes a colaborarles en lo que ustedes consideren necesario. Los ginecólogos que laboramos en las diferentes entidades, en el caso mío y el doctor Caicedo que laboramos en el Hospital Susana López de Valencia, siempre estaremos prestos a aclararles dudas a los médicos de los niveles 1 o al personal de enfermería, que tengan cualquier duda, no vacilen en preguntarnos, que nosotros estaremos siempre dispuestos a colaborarles en cualquier duda, en cualquier inquietud que tengan. Isabel, muchas gracias. A ustedes por el apoyo, muchísimas gracias. Y bueno, ustedes tienen la oferta de la Sociedad de Ginecobstetricia, entonces a pedir, nos volveremos a reunir, a programar, tenemos agenda hasta junio, pero seguramente teniendo esta disposición, pues vamos a tener más oportunidades. A veces uno percibe que en primer nivel está solito, pero sientan que tienen que siempre
tendremos una oportunidad para poderlos apoyar. Muchísimas gracias, doctor Fernando Andrés, muchísimas gracias al centro de educación de AIC, al grupo de educación, por facilitarnos esta oportunidad. Si no hay más preguntas, entonces que tengan una bonita noche. Muchísimas gracias a todos y a todas. Muchísimas gracias, Isabel Cristina, por permitirme dirigirme a los compañeros de los niveles 1 y 2. Esto ha sido con mucho gusto que le he hecho.